La emisora cultural Remigio Antonio Cañarte presenta Exploraciones Siglo XXI. Este es un programa para la audiencia de Colombia y el mundo. La ciencia, Tecnología, investigación, descubrimientos, universidad y academia. la actualidad y el conocimiento en sus manos. Desde este momento en Exploraciones Siglo XXI. Cordial audiencia de la emisora cultural Remigio Antonio Cañarte. Bienvenidos a la edición número 386 de Exploraciones del Siglo XXI, que se emite a través de la emisora cultural Remigio Antonio Cañarte, con la producción del Instituto Municipal de Cultura y Fomento al Turismo de la ciudad de Pereira. En la presentación y dirección de este espacio les acompaña Juvenal Gordón. Bienvenidos. En el control técnico está Jairo Arango Castaño. Para esta noche tengo invitados a nuestros amigos de la corriente progresista de intelectuales del eje cafetero, Pablo Alzate, Jonathan Sandoval, Gloria Inés Escobar, que estamos desarrollando ya el último programa correspondiente al alma está en el cerebro, basado en la publicación de Eduardo Punset, este hombre divulgador de la ciencia, durante muchos años, alrededor de unos 20 diría yo, en televisión española, en el cual reunió en un libro y compendió las emociones, las ideas, los temores, los deseos, la espiritualidad y tantos otros aspectos de nuestra vida que nos caracterizan como seres humanos, los cuales dependemos de las complejísimas operaciones de nuestro cerebro. Hoy vamos a llevarles a ustedes en este recorrido ya final por esos infinitos recorridos de las neuronas y del desarrollo evolutivo de uno de los órganos, diría yo, el más importante de nuestro cuerpo, el cerebro. Y para ello, pues bienvenidos, Pablo. Buenas noches. Jonathan, bienvenido. Buenas noches, Juvenal. Qué pena, mi estimada Gloria, dejarte. Siempre de bull. No es así, es lo más importante que tenemos acá. Buenas noches para todos. ¿Cómo les fue en la conferencia? En la conferencia nos fue bastante bien. Contamos con una buena asistencia, el lugar bastante bueno, con familiar, y la charla estuvo al nivel de una charla de divulgación científica sobre el tema de la evolución. Digamos, los comentarios que hemos escuchado han sido muy positivos, realmente. Qué bueno. ¿Hay otras planteadas para a posteriori? Sí, claro, próximamente esperamos, yo creo que ya sería para el otro año. Sí. No tenemos ahorita una definida, porque vamos a empezar con la proyección de la serie Cosmos próximamente. La idea es que el 13 de noviembre, es un jueves, a las 6:30, allí en Torre Central, el edificio atrás de Ciudad Victoria, en el sótano, vamos a proyectar Cosmos, la serie 2014, la de Neil deGrasse Tyson. Qué buena noticia en forma tenemos. Gratuita, por supuesto. Claro. Sí, la entrada es libre, por supuesto. Perfecto. Aquí estaremos divulgándola y llevándoles a ustedes la información acerca de este evento que es importante para toda la comunidad científica. Bueno, mi estimado Pablo, para el día de hoy, después de desarrollar los temas que hemos tenido en este transcurso sobre el cerebro, como por ejemplo el lavado del cerebro, la nueva percepción del cerebro, la educación emocional, precisamente la educación emocional compete al tema del día de hoy, cerebro y lenguaje. Sí, vamos a desarrollar hoy ya los dos últimos temas del libro, pues porque nos hemos extendido bastante. Cada capítulo daría para un programa, claro. Pero pues estamos haciendo un gran esfuerzo de síntesis. Sí. Que sería el capítulo 14, que es cerebro y lenguaje, efectivamente, qué tema tan interesante y tan profundo. Y el capítulo 15, que se llama la gran amenaza, que es la depresión como enfermedad. Pues vamos a tratar esos dos temas hoy. Muy importante. Pareciese que la depresión fuera así pasajera, pero hay un factor muy importante en el desarrollo mismo del comportamiento, de la personalidad, cómo afecta a nuestros seres humanos y qué factores están presentes y cómo podemos pues también controlarlos. Correcto, sí. Entonces empezamos con el tema de cerebro y lenguaje. Sí, ese es un tema bastante apasionante. El lenguaje es muy apasionante y cómo el cerebro produce el lenguaje también lo es. Eduardo Punset en el libro nos habla del profesor emérito de la Universidad de California, de la Universidad de Los Ángeles, que se llama Harry Gerson,
que plantea en un libro básicamente que escribe en 1973 que se llama Evolución del cerebro y de la inteligencia, la relación precisamente entre inteligencia y cerebro y el lenguaje. Sí. Son tres cosas que lenguaje e inteligencia están estrechamente unidos y pues ambos son producto funcional del cerebro. En ese libro él plantea lo que él llama el cociente de encefalización, en el que demuestra que el cerebro humano es muy exagerado en su tamaño de acuerdo a la masa corporal del ser humano. Uh-huh. Por ejemplo, más adelante en su libro dice, los lobos son del mismo tamaño nuestro, tienen un peso aproximado entre 60 y 70 kilos, más o menos como el nuestro, pero su cerebro pesa 150 gramos, mientras que nosotros pesa más de 1 kilo, o sea, casi 10 veces el tamaño. Entonces, él empieza por allí a demostrar la relación entre la capacidad trata de explicar más bien es por qué el cerebro humano es tan grande, desmesuradamente grande para su tamaño. Uh-huh. Entonces, una de las explicaciones que da es la aparición del lenguaje. El lenguaje como una de las formas dentro del proceso evolutivo de los seres humanos, como una de las formas de sobrevivencia del ser humano. Sí. No como un anexo ni como algo que surge sin ninguna explicación, sino realmente como una necesidad, porque él plantea que los seres vivos, especialmente pues los animales, necesitamos un conocimiento lo más aproximado posible del mundo, tener todos los datos aproximados en el mundo en que nos movemos del espacio para poder sobrevivir. Entonces él plantea que el lenguaje es una parte esencial de esa forma que tenemos los seres humanos de hacer un mapeo, digamos, del lugar en el que estamos, del espacio en el que habitamos, que nos da mucho más una imagen mucho más cercana, mucho más próxima como es el mundo. Entonces el lenguaje aparece así como esa forma de necesidad de la evolución. Entonces él lo dice así en términos textuales. Es esa necesidad del lenguaje, es esa necesidad de conocer más y mejor el mundo. El papel de la evolución del lenguaje fue esencial. El lenguaje nos permite trazar una imagen mucho más amplia, mucho más precisa, mucho más adecuada a nuestros intereses. Por eso el profesor Gerson atribuye algo al lenguaje la principal causa del desarrollo del cerebro, o sea, el tamaño del cerebro lo dice en esa parte. Es factor que dispara el crecimiento de las diferentes redes neuronales, el lenguaje. Pero yo le quiero preguntar a Pablo, las cuerdas vocales, ¿en qué momento surgen de la evolución? Y en este caso tan particular de los homínidos. Eso es básicamente la laringe. O sea, a diferencia de los mamíferos, nosotros tenemos una laringe descendida. Sí. En cambio, los mamíferos tienen una laringe alta, como la de los bebés. Ellos pueden respirar y deglutir al mismo tiempo. Nosotros no podemos hacer eso. Nosotros solamente podemos o deglutir o pasar aire, pero no las dos cosas a la vez. Y eso se debe a una laringe descendida y compleja que fue desarrollando unas lengüetas que nos dan la posibilidad sonora tan rica de por lo menos unos 30 sonidos diferentes, que son aproximadamente el número de letras del alfabeto. Uh-huh. Y la combinación de esas letras ya con la parte gestual y con la parte del énfasis, pues nos da toda la riqueza del lenguaje. La evolución, los personajes o los humanos, digámoslo así, que necesitaban comunicarse entre ellos, lo hacían por la necesidad de la sobrevivencia misma. El hecho de desarrollar no palabras, sino primeros bosquejos de consonantes, de algo que advirtiera peligro. No, es lo que acabamos de decir, es la necesidad de tener toda la información, la mayor cantidad de información sobre el entorno. Esa es, parece ser el origen. El lenguaje, como usted dice, pues ha tenido etapas. Una primera etapa es esa etapa prelingüística, digamos que todavía no existía el habla como tal, que digamos que el habla articulada, doblemente articulado que tenemos los seres humanos, la capacidad de articular un sonido con otro y articular un pensamiento con otro que no la tienen los animales, pues es una etapa que viene posterior, pero hay una primera etapa de comunicación no verbal y de comunicación gutural y de gemidos, que todavía esa parte de una capa emocional del lenguaje que todavía pues comportamos, pero sobre esa capa digamos que se monta una nueva capa, que es una capa proposicional en el que hay una gramática y una sintaxis que permite hablar del mundo objetivo que no la tienen los animales. Y como decía Pablo ahorita, esa economía del lenguaje nuestro, a partir de 30 sonidos, articularlos y producir todas las palabras inimaginables, esa es una capacidad que solo la tenemos los seres humanos. Pero
no podemos negar que los animales también tienen formas de comunicación. Claro. Entonces, cuando se miran esas, digamos, en esa proporción, uno dice, bueno, ¿qué nos resta una particularidad que sí sea estrictamente humana? Aparece en la escritura. El lenguaje escrito es una particularidad sí estrictamente humana, solo es la única especie que la tiene, claro. Y es una forma pues también de consignar allí, digamos, toda la experiencia traída. Pero hay una cosa muy importante que nos parece a nosotros que es de resaltar, es la relación entre mente, mano y lenguaje, e inteligencia y trabajo. Todo eso, digamos que es un proceso que se da sin el cual no hubiera podido sobrevivir la especie. Es decir, el lenguaje surge, el concepto surge en la medida en que surge el trabajo, y en la medida en que surge el trabajo surge la necesidad de que los hombres se comuniquen para poder establecer, por ejemplo, patrones. En el libro nos hablaban, por ejemplo, de las flechas, de las puntas de las flechas, sí. que obedecían a patrones, digamos, estandarizados, y para que eso fuera así se necesitó que hubiera un grado de cohesión social, es decir, que unos humanos entre otros establecieran una forma de comunicación que les permitiera pues establecer patrones. Entonces, hay un profesor que es un paleontólogo que es de apellido Holloway, se llama Ralph Holloway, sí. Que plantea precisamente que es muy difícil explicar la fabricación de herramientas sin pensar que unos individuos se comunicaban con otros a través de una fuerte cohesión social, que es la capacidad del grupo precisamente para compartir experiencias y para compartir, digamos, las innovaciones que ellos iban haciendo. Entonces, es muy importante hacer énfasis en la importancia del trabajo como tal, en la aparición del lenguaje y cómo eso pues potencia, digamos, el desarrollo. Es que como la inteligencia y los productos del intelecto humano son tan floridos, sí. Y es lo que se ve a simple vista, o sea, uno dice el arte, la ciencia, la literatura, ¿cierto? La narrativa, la misma comunicación se ven por sí mismos, entonces uno tiende a explicarlos en sí mismos, pero ellos tienen unos determinantes materiales muy fuertes. O sea, el desarrollo del cerebro está íntimamente ligado al desarrollo de la mano, del pulgar oponible, de la capacidad de pinza que tenemos. Correcto. Y esa finura que nos dio la posibilidad de fabricar herramientas. Y la fabricación de herramientas implica la transformación consciente del mundo. Son dos cosas inseparables. O sea, a medida que yo voy transformando el mundo conscientemente por medio de herramientas, el cerebro va ganando tamaño. Y a medida que va ganando tamaño, eso me permite un mayor grado de conciencia y de transformación. Yo creo que uno de los aspectos que miramos con el ambiente es el hecho de que los primeros homínidos observaban en los animales esos mismos gemidos y gritos y notaban que se coordinaban en sus casas para lograr un propósito. Sí, seguramente hubo mucho de mímesis y de imitación, pero hay un elemento central, y eso se ve inclusive. Hay áreas completas del cerebro, inmensas, que están dedicadas a toda la parte sensoriomotriz de la mano. Correcto. Las yemas de los dedos son tan sensibles, son de las partes más sensibles del cuerpo. O sea, todos lo sabemos con una pinzada, con una quemada, con una chuzada. O sea, es de una riqueza impresionante. Entonces, muchas veces se ve la mente, se ve el cerebro, pero no se ve el papel del trabajo, que es el factor material invisible, y creemos que eso tuvo mucho que ver con la formación del lenguaje y de la inteligencia y de la cultura. Bien, correcto. Bueno, en ese aspecto, pues el desarrollo del lenguaje es uno de los factores vitales en este estudio acerca de las capas neuronales que estamos comprendiendo y llevándoles a ustedes este dato tan importante en cuanto al lenguaje. ¿Qué otros aspectos podemos mencionar allí ya hacia dónde se tiende? ¿Ese lenguaje se tiende a distorsionar, a ser vago, o con esto de las redes sociales, no, pues con los computadores? El lenguaje en general ha tenido que lidiar con un problema básico, y es la cantidad, voy a decirle un término no muy académico, pero resbaladizo el significado del lenguaje. El lenguaje es bastante amplio, es bastante polisémico, y con eso ha tenido que lidiar el ser humano, ¿cierto? Para poder precisar lo que se quiere precisar, no es tan fácil. Por eso se ha inventado también el lenguaje técnico de la ciencia, para poder que una palabra tenga un solo significado, porque las palabras en sí mismas pues tienen muchos significados y el contexto ayuda a precisarlos. Pero yo no creo que las redes sociales distorsionen o no. Digamos que pues digo que aquellos que se comunican solamente por estos aparatos y estando al frente ni siquiera se hablan. Bueno, pero ya ese es otro elemento que es el factor psicológico allí, que pero el lenguaje está implícito en ese ejercicio.
el lenguaje está implícito. Sí. Y a mí me preocupaba un aspecto. ¿Por qué no nos hemos podido comunicar si en el mismo avance del lenguaje en la sonda espacial Voyager van 55 saludos en diferentes idiomas? ¿Por qué no hemos podido concatenar un solo lenguaje para todo el planeta? Ese ideal de un solo lenguaje, ¿cómo era que llamaba este lenguaje? Esperanto. Sí. No, pues porque es que el lenguaje es parte de la cultura del ser humano y los seres humanos somos seres culturales y la cultura depende del sitio donde se vive, de las condiciones, del entorno, del clima, que crean diferentes condiciones. Entonces los lenguajes son parte de esa multiplicidad. Pretender un lenguaje único sería eliminar todas las diferencias en los seres humanos. Una cosa. El mejor ejemplo de esa utopía es que los lenguajes ya establecidos se están ramificando todo el tiempo y están transformándose todo el tiempo. Sí. Y ahí no hay nada más iluso que pretender la pureza del lenguaje. ¿Qué ha hecho que el arameo ya no se hable? Bueno, las lenguas muertas, ¿cierto? ¿No? Porque los pueblos hacen las lenguas. Correcto. Sí, o sea, en la medida en que un pueblo coja una lengua, le da vida. Sí. Pero los pueblos van creando nuevas lenguas. Entonces, por ejemplo, el latín era... Y nuevas palabras. Claro. Ahora acaban de aprobar no sé cuántas en la RAE. Sí. Venga, una última cosa antes de pasar al otro punto que me parece importante, es esa discusión que hay sobre la genética. Sí. Por ejemplo, los que dicen que el lenguaje es genético. Y toda la discusión, por ejemplo, con Chomsky. Bueno, sí, pues es que la discusión está eterna si eso es una disposición genética que podamos hablar o no, pero yo creo que eso ya inclusive lo habíamos hablado en un programa. Pues Chomsky lo que plantea es que tenemos una competencia lingüística, pero por supuesto una competencia, si no se da en el entorno, si no se dan las condiciones, pues por más que tengamos la competencia no se desarrolla si no se dan las condiciones. Entonces, por supuesto que hay una disposición genética, inclusive orgánica, cuando baja la laringe para poder producir sonidos, ¿cierto? Eso está, pero si las condiciones no se dan, pues no surge el lenguaje, por más que seamos humanos y provengamos de un vientre humano. No. Sí. El ser humano necesita la sociedad, necesita la cultura para poder desarrollar el lenguaje. Entonces, hay ahí precisamente un buen ejemplo de cómo el determinismo cultural ni el determinismo biológico, son dos factores, lo genético y lo cultural se fusionan allí. Sí. Y hablamos en un programa pasado sobre estos niños que se pierden y que no... Sí, los niños salvajes. Pero nos hemos perdido un ejemplo mucho más común y más cercano, los niños no oyentes. ¿Qué le pasa a un niño cuando no se le diagnostica que no oye? Se levanta como sordomudo, término peyorativo. Correcto. Sí. Y esos niños terminan siendo bobitos. Si nadie les hace ningún tratamiento, esos niños nunca adquieren el lenguaje porque nunca lo oyen. Correcto. Y sin lenguaje no pueden pensar. Conclusión, su inteligencia se encoge. Son completamente normales, pero están aislados de la sociedad por la barrera del sonido. Que no correcto. Entonces, por ejemplo, si esos niños usted rápidamente los diagnostica, si los entrega a un cuerpo especializado, por decir algo aquí el Instituto de Audiología, esos niños desarrollan su propio lenguaje de señas, su propia habilidad de pensamiento, completamente normales, que desarrollan todas sus potencialidades. Pero hay un ejemplo de cómo tienen toda la genética, tanto cerebral como bucal, la faríngea, laríngea, pero la capacidad del lenguaje no está dada por sí. Es una habilidad social que se tiene que adquirir y aprender socialmente. Qué bonito es cuando mencionas eso, Pablo, sobre la capacidad de escuchar y cómo nos han demostrado perfectamente ellos que a través de la piel la sensibilidad está ahí presente porque las ondas se propagan y se captan a través de todo el cuerpo. Ahora mencionaban ustedes lenguaje, escritura. ¿Las dos van primero una, después la otra, complementadas, simultánea? No, van. ¿Cómo? En el desarrollo evolutivo cultural surge primero el lenguaje hablado y luego la escritura. Correcto. La escritura tiene más o menos, según lo que hace 6.000 años apareció en Mesopotamia, en Sumeria. Ahí están los primeros registros de escritura que se hacía con las cuñas estas cuneiforme por el aparato que utilizaban, y donde hay los registros de las contabilidades que llevaban. Esos son los primeros registros, pero es mucho después de la aparición del lenguaje hablado. Los invito ya para entrar en la segunda parte de nuestro programa, las últimas 3 cápsulas que nos quedaron acerca de los consejos prácticos para un cerebro sano por Paco Mora. Mi estimado Jairito, 3 consejos prácticos en continuo. Consejos para un cerebro sano. 10. Evitar el apagón emocional. La motivación, la ilusión, la emoción es lo que nos empuja a tener ganas de vivir. Ese es el motor que llevamos dentro y que nos mueve a querer seguir estando vivos.
Consejos para un cerebro sano. 11. Agradecimiento. Agradecer es uno de los gestos humanos más bellos, que une a quien agradece y a quien recibe el agradecimiento. La vejez es un tiempo sano de agradecer, de dar, de crear nuevos lazos y dejar atrás antiguos lastres que eran causa de tensiones, angustias y pesadumbres. Consejos para un cerebro sano. 12. Las pequeñas cosas. Ser mayor, de mente clara y sano, es un privilegio. Disfrutemos de las pequeñas cosas, sin crearnos necesidades por las que tengamos que luchar para conseguirlas. Así es, mis estimados oyentes y compañeros, cómo estos consejos prácticos pues nos ayudan para el siguiente tema de evitar el apagón emocional. Qué bonito, qué lindo siempre cuando escuchamos un agradecimiento, un gracias por todo aquello compartido, enseñado, y las pequeñas cosas y simples son esas perlitas, esas maravillas que nos hacen como humanos sentir la emoción del mismo agradecimiento y sentir que el cerebro y que somos parte de una sociedad y una comunidad con la cual compartimos. Pues yo creo, Juvenal, que nos dan toda la puerta de entrada al tema de la depresión. Correcto, sí, así es. Y en cierta medida se quedan como un decálogo de buenas intenciones ante una realidad apabullante y muy dura, que es el planeta y el mundo en que vivimos hoy en día. Por poner en cifras es la dimensión de este problema. O sea, la depresión afecta en este momento a 350 millones de personas en el mundo. 350 millones. Y va en ascenso. O sea, no es que esté controlado, no, va en ascenso. Se calcula que para el 2020 será la segunda dolencia más frecuente entre los seres humanos y la primera causa de ausentismo laboral y escolar. Sí. O sea, se nos avecinan tiempos aún más sombríos. Factor vital. Causa alrededor de 1 millón de muertes anuales. Sí. Buena parte de ellas por suicidio, pero que no se crea que la depresión es un fenómeno estrictamente mental o relacionado con la tristeza o la apatía. No, es una enfermedad sistémica que afecta todos los órganos del cuerpo, como la hipertensión arterial o como la diabetes mellitus. Correcto. Y debe verse así. Sistema inmune está afectado, sistema cardiovascular. Las personas deprimidas tienen 6 veces más probabilidades de sufrir infarto del miocardio que las que no están deprimidas. Sistema óseo. En fin, entonces es una enfermedad sistémica, es un problema grave, ¿sí? Entonces debemos tomar conciencia de la magnitud de este problema. Es un problema muy serio, un problema de una enorme magnitud, y que es un signo, nos da un síntoma de los tiempos que se viven. Es una enfermedad de estos tiempos, y hay que tratar de ir al fondo de ese problema, o sea, saber qué es lo que está pasando. Dentro de las causas, ¿cuáles ustedes han encontrado acerca de la depresión? La soledad es una de las... allí, importantes. El problema es que nosotros estamos en una sociedad donde se le ha cortado al ser humano su espacio vital. Digamos, volviendo al mismo origen del lenguaje y de lo que somos como conciencia, el trabajo era una actividad fundamental. Digamos, es la actividad fundacional de lo humano. Lo humano se levantaba sobre ese gran edificio que es el trabajo. Y el trabajo durante muchas etapas de la historia se vivió como un trabajo creativo, como un trabajo en donde la persona dejaba en él su potencialidad, por decir algo, el artesano en su guitarra, el campesino en su producto, ¿cierto? El pastor en sus ovejas, etc. Pero llegamos a un momento en el que el trabajo ya no se vive así, sino que el trabajo ha sido alienado, o sea, hay una expoliación del trabajo. Yo voy al trabajo, pero mi trabajo no se ve de una manera creativa, yo no me realizo en él. Correcto. Otros se realizan con mi trabajo. O sea, yo me voy del sitio donde trabajo y no me traigo el fruto de mi trabajo, me traigo un salario que me dan a cambio de eso, sí. Pero eso está generando unos patrones de acumulación y unas brechas tan enormes de clase que están generando no solamente que a usted le vaciaron la actividad fundamental humana de todo contenido, de ahí que ir a trabajar es lo más odioso que existía, sí. Cuando debería ser motivo de realización, claro. ¿Sí o no? Sí, sí, como cuando le dicen a uno, usted va al trabajo a hacer lo que le gusta. Pero cuando le despojan del gusto de ser y de vivir, también le despojan del producto material de ese gusto. Sí. Y entonces se van polarizando. Entonces eso ha hecho que sobre esa base material se estén generando unas brechas muy grandes en donde los seres humanos han sido vaciados de su identidad. O sea, la identidad nuestra está amenazada.
La modernidad de la sociedad actual amenaza varias cosas. Por ejemplo, la familia ha sido destruida, como la conocíamos, la familia tradicional. La comunidad de la que formábamos parte en alguna época, fundamentalmente comunidades rurales o comunidades indígenas o afrocolombianas, está completamente abigarrada, desgarrada. Entonces, hemos sido arrancados de nuestra comunidad. Tampoco tenemos una identidad en la familia, porque la familia, inclusive hoy se habla de una familia dispersa. Sí. Unos papás en Europa, unos abuelos aquí cuidando los nietos, los niños en la calle cayendo en la drogadicción o en la delincuencia. Sí. Y también, culturalmente, ya también perdimos las raíces de lo que éramos, porque estamos en una sociedad globalizada, ¿cierto? Donde se nos están imponiendo, y eso lo hablamos ya también a través del mecanismo. Cuando decíamos lo del tiempo es oro también, una demanda constante de aprovechar el tiempo y de hacer muchas cosas, pero además porque la gente se tiene que doblar para poder sobrevivir. Es que el problema del tiempo se volvió una reivindicación fundamental de estos tiempos. No hay tiempo para vivir. Sí. Hay tiempo para producir, pero ya sabemos que ese producto no nos pertenece. Y ese viejo sueño de 8 horas, de las 3 jornadas, de las 8 horas, ¿cierto? 8 horas de trabajo, 8 horas de descanso, 8 horas de recreación. No. Pues ya se acabó, hace tiempo. Sí. Entonces, cuando a usted lo vacían de su identidad, del producto fundamental de su trabajo y de la actividad básica que es efectivamente esa relación con la naturaleza y con el medio, eso genera una angustia. ¿Y con qué llenamos esa angustia? Y Estanislao Zuleta, un filósofo colombiano, lo llama la soledad de las muchedumbres. Estamos todos aquí reunidos, casi que apelotonados uno encima de otros, pero nos sentimos completamente solos. ¿Con qué nos llenan ese vacío? Nos lo llenan con una cosa que él mismo llama el entusiasmo vacío. Y el entusiasmo vacío no es otra cosa que falsas identidades, que falsas motivaciones, en donde uno no amenaza nada, donde no angustia nada. Estar, por ejemplo, seguir a un equipo de fútbol. Correcto. O afiliarse a una religión. O seguir estos programas de televisión. Los reality. Las drogas, por ejemplo, es una manifestación clara de esa alienación. Sí. Yo me refugio en las drogas, ¿cierto? Y eso es muy evidente a nivel de las personas que viven en la calle. Usted las ve completamente agarradas del sacol, porque no tienen ninguna otra alternativa, además. Entonces, cuando tenemos una sociedad que ha vaciado al ser humano de todo lo fundamental, la depresión es su consecuencia inevitable. ¿Está en los planes de estudio de los colegios y de las universidades implementado esta visión que vos tenés? Pues sí, precisamente yo lo comentaba, Pablo, que en la universidad se está tratando de desarrollar un programa en la tecnológica, porque hay una alarma, digamos, de salud mental, y con el psiquiatra y el psicólogo que ha llevado, digamos, el registro de estos casos y que están pues mirando las estadísticas del índice de consulta, y la principal causa es la depresión, ansiedad y soledad de los El problema estudiantes. Es que se diagnostica el problema, pero no hay cómo atacarlo. ¿Por qué no hay cómo atacarlo? Porque es un problema estructural, y todos los problemas estructurales implican transformaciones muy de fondo, que nadie está dispuesto a asumir, porque sería un desafío muy transgresor. Sí. Uno diría, ¿cierto? Pensando a largo plazo, uno diría, el gran tratamiento de la depresión sería una sociedad verdaderamente humana, que salvara el tiempo para la vida, el tiempo para compartir, el tiempo para relacionarnos con el entorno, con nuestros seres queridos. Que nos devolviera la humanidad que estamos perdiendo, porque lo estamos volviendo máquinas. Claro. Estamos perdiendo eso que nos hace humanos. Las circunstancias no favorecen esa vida, ¿sí? Y hay una frase muy famosa de un filósofo que dice así, la quiero leer textualmente, dice: si el hombre es formado por las circunstancias, será necesario formar las circunstancias humanamente. Bien. No tenemos unas circunstancias humanas. Sí. ¿Cuál sería la terapia para la depresión? Acometer el proyecto de formar unas circunstancias humanamente, donde recuperemos la dignidad del ser humano. Convocamos pues a todas las instituciones que tengan en cuenta aquellas personas que manejan este aspecto de la depresión, psicólogos, manejos desde un punto de vista en que los humanos somos quienes utilizamos las herramientas, y las herramientas no nos utilizan a nosotros, ni a aquellos que piensan en sí mismos egoístamente, buscando su beneficio material personal a causa de los demás y esclavizando a los demás. Pues es el contenido que debemos de dejar como registro evolutivo del cerebro, porque no nos podemos volver en la evolución, sino buscar un mejor bienestar para todos nosotros. Muy amables a ustedes que han estado en estos 5 programas. Espero les hayan contribuido a todos ustedes. Sus preguntas las pueden enviar a qué correos. sinforo@gmail.com. Bien, mi estimado Pablo, conclusión final de estos 5 programas y del aporte de Eduardo Punset y de sus publicaciones y de sus programas de ciencia y tecnología. No, yo creo que se ha derrumbado el mito del espíritu, el mito metafísico de que existen otras fuerzas actuando por fuera de estructuras materiales.
El cerebro es una estructura material compleja, muy difícil de comprender, pero que se ha venido precisamente entendiendo en este desarrollo, y todos esos grandes mitos han venido cayendo uno por uno. No conocemos mucho, como decíamos en un programa, es apenas un 5 o un 10% de lo que hay por conocer, pero la aventura ya empezó y seguramente no va a terminar. Yo sí quisiera decir que la gran conclusión personal es que el fatalismo no existe, que este mundo es hechura de los seres humanos, y así como está, lo podemos modificar, pero somos nosotros los que estamos llamados a modificarlos, y eso no se modifica individualmente. Nosotros tenemos que organizarnos y unirnos para modificar un mundo humano para nosotros que somos seres humanos. Perfecto. A mí me gustaría decir que espero que hayamos aportado en un punto que me parece importante, y es la relación entre lo biológico y lo social. O sea, una visión científica no es unilateral, no piensa que solamente es la sociedad o que solamente lo biológico, sino que una visión científica reconoce el peso de cada cosa. La interacción de cada una y cómo se retroalimenta la una con la otra. Mire que una de las grandes lecciones del libro es: existe una base fisiológica para el funcionamiento humano, pero como lo pongamos a funcionar, cambia la base fisiológica. Casi que nosotros construimos la base fisiológica con nuestro interactuar humano. Eso es muy revolucionario, porque antes se pensaba, no, venimos con una estructura y eso nos determina una conducta. Sí. Resulta que la conducta nos hace la fisiología cerebral. Qué gran aporte. Bien, bueno, de esta forma estamos llegando pues al final de esta serie de programas El alma está en el cerebro, en la versión número 5 en el día de hoy, invitándolos cordialmente a que se comuniquen por nuestra línea telefónica 324-8777 o a través de los correos institucionales de la emisora pereiraculturayturismo.gov.co, emisora cultural de Pereira @gmail.com y a emisora cultural de Pereira @hotmail.com, o el que les mencionó Jonathan. Muy amables a la audiencia. Buena, de la y cultural. la invitación al próximo programa del tema que va a tratar. El próximo. Digamos, la Asociación de Ateos, que fue la que hizo el evento de la evolución hace unas semanas, va a empezar, bueno, en conjunto con la corriente vamos a empezar una proyección de un cineforo sobre Cosmos. Correcto. Entonces la invitación es, el próximo programa vamos a hablar de Cosmos, porque Correcto. Cosmos es una serie importante. Cosmos, la del 2014, también la de Carl Sagan, pero vamos a hablar específicamente de Neil deGrasse Tyson. Entonces los invitamos a que escuchen dentro de 15 días ese programa. Muy bien, muy amables a todos ustedes. Esta ha sido una producción del Instituto Municipal de Cultura y Fomento al Turismo de la ciudad de Pereira y de la emisora cultural Remigio Antonio Cañarte. Hoy, en la presentación y dirección de este espacio, les ha acompañado Juvenal Gordon. En el control técnico me acompañó Jairo Arango Castaño. Para ustedes una feliz noche. La emisora cultural de Pereira presentó Exploraciones del siglo XXI. Programa presentado por Juvenal Gordon Buritica.